Capítulo 3. Shirou no volvió ese día, ni el siguiente, ni al otro. Pasaron varias semanas hasta que Mordred pudo volver a verlo. Usualmente no solía tardar tanto en volver, pero había veces en que podía llegar a tomarle mucho volver a aparecer ante ella. Hasta donde podía recordar nunca había tardado tanto en hacerlo, así que estaba algo preocupada. Y no solo porque Shirou no volviera. La otra fuente de preocupación era Agravain. Poco después de que Morgan se hubiera retirado, el aumento de la frecuencia, duración e intensidad de sus entrenamientos, y con el tiempo la propia complejidad de estos. Hasta ahora solo bastaba con que balanceara la espada mientras él la miraba en silencio, pero ahora había comenzado a enfrentarse a ella, para según él medir su fuerza. Era difícil y complicado, pero aún podía apañarse de alguna manera, hasta un determinado día. Ese día Agravian le dijo que era hora de que empezara a entrenar en el manejo de la espada, que debía aprender a hacer algo más que agitarla con la esperanza de cortar a su enemigo. Era hora de enseñarle un estilo de combate. Y en cuanto lo escuchó, Mordred se negó en redondo. Para ella no había nada en el mundo que pudiera hacerla cambiar de opinión, simplemente era imposible que aceptara aprender nada de él. Ella quería aprender de Shirou. Por ello, cuando era momento de entrenar y Agravain intentaba enseñarla, ella siempre se ponía cabezota y se negaba a hacer ningún ejercicio, lo que siempre daba lugar a peleas. Y no eran peleas de gritos, no. Para su desgracia era mucho peor que eso. Aquel día también tuvo esa mecánica, Agravain intentando enseñarla y ella negándose a aprender. En consecuencia, Agravain perdía los nervios y empezaba una sesión de entrenamiento que era mucho más brutal de lo normal. Agravain lo llamaba entrenamiento, pero Mordred en secreto lo llamaba combate contra la inútil. Para cuando terminaron de entrenar ese día estaba tan cansada y golpeada que apenas podía pararse en pie, por lo que tuvo que quedarse en el suelo hasta que dejara de ver dos Shirous delante de ella. Signo de interrogación abierta. ¿Qué te ha pasado? Signo de interrogación. Ambos Shirous se acercaron hasta agacharse a su lado, ambos con una mirada preocupada. Eso solo podía decir una cosa, uno debía de ser real. Solo tenía que averiguar cuál. Hace poco Agravain empezó a entrenarme. El de la derecha estaba bastante quieto, pero el de la izquierda se meneaba mucho. Y empezaba a haber uno en el centro. ¿Eso era normal? Eso ya lo hacía antes, ¿recuerdas? Te entrenan todos los días. El de la derecha ahora se movía y el de la izquierda permanecía quieto. El del centro estaba traslúcido, por lo que era bastante posible que ese no fuera ni real. Quería enseñarme su... ¿Cómo se llamaba eso? Ya sabes, su forma de usar la espada. Ahora solo quedaban dos Shirous, estaba mejorando. Los dos restantes alzaron una mano a la barbilla y para cuando dejaron de rascarse solo quedaba uno, el de la izquierda. Signo de interrogación abierta. ¿Quería enseñarte su estilo? Me parece algo pronto para eso. Mordred solo tenía 5 años, era demasiado pronto para empezar a enseñarle tan seriamente. Morgan debería saberlo, pero siendo ella intentaría convertir a Mordred en su arma perfecta, exigiéndole entrenar todos los días hasta que creara ese devastador estilo que aprendió gracias a Archer en la Quinta Guerra. Si bien ninguno lo usó jamás debido a que no podían usar el Prana Burst al nivel que el estilo requería. Por otra parte, ese estilo era algo que no pensaba que le haría mucha gracia en la actualidad. Sabía que no era uno muy apropiado para un caballero, así que estaba indeciso de si debía ayudarla a desarrollarlo, mejorando algunos aspectos respecto al original, o si debía ayudarla a crear uno nuevo. No quiero aprender su estilo, replicó Mordred más seria de lo que Shirou nunca la había visto. Oh, si Mordred no quería aprenderlo, Shirou solo tenía una cosa clara. No lo aprendería. Mordred era la persona más cabezota que había conocido nunca, más que Arturia, y sabía perfectamente que si no quería hacer algo no podías obligarla a hacerlo. En el poco tiempo que la conocía había algunas cosas que había aprendido, siendo la principal que prohibirla algo u obligarla a hacer algo eran cosas que no funcionaban nunca. Si la prohibía hacer algo solo la motivaba más a hacerlo, mientras que si intentaba obligarla a hacer algo era aún peor, dado que no solo desobedecía, sino que directamente no volvía a escucharte por un largo tiempo. No, andar con exigencias con Mordred no sería nada bueno, solo conseguiría enfadarla hasta que estallase, algo que no haría ningún bien a nadie, y menos a ella. Si querías que ésta te escuchara solo podías aconsejarla y esperar que te escuchara. Para su fortuna a él sí le escuchaba, así que había aprovechado para aconsejarla en varias ocasiones, pero era algo que no siempre funcionaba. Más de una ocasión le había ignorado y al final había acabado equivocándose. Y aunque era algo que no le gustaba, imaginaba que era natural, todos se equivocan y aprenden de los errores. Que no le gustara que Mordred estuviera en peligro o que se hiciera daño era una cosa, pero sabía que ahora lo mejor que podía hacer era estar con ella cuando lo necesitara. Y cuando no también. Con 5 años no debería estar aprendiendo a manejar una espada, tendría que estar jugando con sus amigos y disfrutando de la vida. Pero en sus circunstancias no quedaba más remedio que enseñarla a luchar,
Por ello al menos se aseguraría de que Nad, Zero signo de exclamación para cuando se dio cuenta de que Mordred lo estaba llamando. Esta ya parecía bastante enfadada. Deja de ignorarme, dijo haciendo un mohín. Zero se corrigió mentalmente, no parecía enfadada, era seguro decir que lo estaba. Zero rió un poco nervioso. Lo siento. ¿Qué decía signo de interrogación eso? Bueno, decía ... signo de interrogación abierta y signo de interrogación. Ver a Mordred bajar la cabeza algo avergonzada era algo que no esperaba. Estaba nerviosa, se le notaba fácil, así que, ¿qué pasaba? En realidad me preguntaba si ... Mordred rehuía su mirada y estaba algo decaída. Signo de interrogación abierta y signo de interrogación para este punto. Zero empezaba a preocuparse en serio, este comportamiento no era normal en ella. Signo de interrogación abierta. ¿Me entrenarías tú? Signo de interrogación. Mordred habló demasiado bajo y demasiado rápido, pero Zero pudo hacerse una vaga idea de lo que le había pedido, era desde luego algo que le sorprendía. Signo de interrogación abierta. ¿Te refieres a ... signo de interrogación? Mordred asintió. No quiero que agrava y me entrene. Preferiría que lo hicieras tú. ¿Eso era todo? ¿Solo quería pedirle que la entrene? Dioses, jajajajaja. En cuanto lo escuchó reír Mordred inmediatamente le mandó una mirada furiosa. Signo de interrogación abierta. ¿De qué te ríes? Signo de interrogación. Zero levantó las manos pidiendo clemencia con actitud alegre. Tranquila, tranquila. Tenía intención de proponerte precisamente eso, pero dentro de un tiempo, no aún. Mordred le miró con los ojos iluminados. En cuanto lo escucho me parece que aún es un poco pronto, pero con Morgan y Agrava y no creo que se pueda retrasar más. Entonces, ¿me entrenarás? Signo de interrogación. Zero asintió notando la gran ironía del destino. Durante la Quinta Guerra Arturia le entrenó a él, cuando volvió al pasado él la entrenó para que sobreviviera a la batalla de Camlan, y ahora iba a entrenar a la persona que según la historia la mataría en esa misma batalla. No estaba preocupado, mucho tenía que ocurrir para que esa batalla volviera a ocurrir con el mismo resultado. Y él no pensaba quedarse de brazos cruzados y dejar que ocurriera. Poco podía hacerse ahora, pero no pensaba rendirse. Antes quería evitar la muerte de Arturia, pero ahora tenía también una nueva motivación. No quería que Mordred luchara en esa batalla y muriera. No lo permitiría. No permitiría que se mataran la una a la otra, antes muerto que permitirlo. Aunque será difícil más que nada porque su estilo era una amalgama de los muchos que aprendió gracias al rastreo de las armas. Mi estilo está basado, principalmente, en el uso de dos espadas cortas. Signo de interrogación abierta. Principalmente signo de interrogación. Mordred lo miró curiosa. Sé varios estilos gracias a mi magia, pero el principal que uso es el de doble espada. Cuando comenzó a enseñar la magia le habló un poco de la suya, diciendo que era la misma que la enseñaba, aunque había algunas ligeras diferencias. La principal era que no estaba seguro de si Mordred también tenía una esfera de realidad. Si no la tenía dudaba mucho que pudiera enseñarla a proyectar nobles fantasmas. Por otra parte si la tenía y era como la suya solo podía almacenar las armas que rastreaba. De una u otra forma Mordred tenía que luchar dado que él no podía mostrarle las que tenía. Entonces necesitaré dos espadas de práctica si quiero aprender, dijo Mordred. Zero asistió. Si puedes conseguir que Morgan acepte. Mordred agrió la cara sabiendo la verdad tras sus palabras. Era poco probable que Morgan aceptara que Mordred aprendiera un estilo diferente del que tenían planeado enseñarle. Sería diferente si a Morgan le pareciera bien que ella lo aprendiera, pero con eso Zero era el primero en decirle que no lo aprendiera. No aceptaría nada que hiciera remotamente feliz a esa mujer. ¿Crees que aceptara? Signo de interrogación. El rostro de Mordred era inocente y parecía ser natural para ella poner esa cara a la que no se le podía decir que no. Maldita su suerte. Signo de interrogación abierta. ¿Quién sabe? Mientras no especifiques mucho la razón de por qué lo quieres aprender. Mordred asintió feliz. La respuesta de Zero le había gustado, mucho. Zero apartó la mirada. Realmente dudaba mucho de que Morgan aceptara tan fácil, pero siempre se podía soñar, ¿no? Signo de interrogación abierta. ¿Quieres seguir con la historia? Signo de interrogación. Mordred sonrió solo con oírlo y Luca pensó que vería a Arturia al día siguiente por el pueblo. Sin embargo esta no dio señales de vida ni aquel día ni los siguientes. Lo habló un poco con Argos pero este le quitó importancia señalando que ella creía haberlo engañado respecto a su género, que no aparecería hasta haber superado la sorpresa respecto a su equivocación. Luca pensaba que tenía sentido, pero considerando que ya había pasado un tiempo y que Arturia no había sido la mejor en ocultarlo no entendía por qué tardaba tanto en aceptarlo. Pero si ella no quería hablar de ello esperaría, de todas formas tenía algunas cosas que hacer. Bueno, en realidad solo una, cazar. Últimamente pasaba mucho tiempo en el bosque cazando para vender algunas pieles. Argos. Gracias a ello había explorado el bosque en gran medida, internándose más y más en su interior para encontrar nuevos lugares de caza y no estar siempre en el mismo. Gracias a esto había encontrado un pequeño arroyo que según avanzaba hacia el noroeste aumentaba de caudal,
por lo que Luca imaginaba que en realidad se trataba más bien de un afluente. Era posible que en realidad este pequeño arroyo fuera el río Avon o una parte de él. Arroyo sé lo que es, dijo Mordred interrumpiendo la historia, pero lo de afluente no me suena. Afluente es básicamente un Si le hablaba de un curso de agua a Mordred, ¿esta lo entendería? Algo le decía que no demasiado bien. Es un arroyo o río que se une con otro aún mayor. Entonces Luca cree que ese arroyo se unirá en algún momento con un río. Shiro asintió contento de ver que lo había entendido. Sí, el lugar en el que ambos se unirán es llamado confluencia. Y tienes que recordar que el de menor caudal siempre es el afluente. Mordred asintió con la cabeza. ¿Qué quieres decir con caudal? La cantidad de agua que tiene el río, respondió Shiro. ¿Y la parte del río Avon? Preguntó Mordred una vez más. Es el nombre del río, respondió Shiro con una carcajada. La ronda de preguntas nunca acababa. El río más adelante se une con otro llamado Severn antes de que ambos desemboquen al mar. La niña inclinó la cabeza. Shiro no estaba seguro de que lo hubiera entendido por completo. Hablarla de geografía podía no ser la mejor idea, pero si lo podía entender más o menos bien, eso sería beneficioso. Mordred asintió. ¿En qué mar desemboca? El Céltico. Mordred asintió. Shiro se preguntó vagamente si sabía qué mar era. A lo mejor se lo había mencionado alguna vez, pero no podía acordarse. Mordred hacía tantas preguntas que era imposible acordarse de todas. ¿Alguna otra pregunta? Cuando la niña negó con la cabeza, Shiro continuó con su historia, agradecido de que no hiciera más preguntas. Desde hace un tiempo tenía la costumbre de preguntar por absolutamente todo, y las preguntas no siempre eran fáciles o incluso preguntas cuyas respuestas conociera. Tenía que aprovechar cuando hacía preguntas fáciles. Si hubiese sabido que algún día se encontraría en esta situación, habría gastado muchísimas más horas en las bibliotecas de las que gastó. Si hacía una pequeña excursión siguiéndolo, podría llegar al río y conseguir alimento, pescado. No era lo mejor para comer y era un fastidio pelarlo, limpiarlo y quitarle las espinas, pero eso al menos haría que tuviera una dieta más equilibrada, y eso siempre era bueno. Solo necesitaba las ganas para hacerlo. Debería, pero tampoco es como si quisiera marcharme ahora. Aún no había hablado con Arturia, y era algo que desde luego necesitaba hacer. No la había buscado porque no quería presionarla, pero si iba a hacer una pequeña excursión para volverse un gran pescador, debería, por lo menos, mencionarlo. Con Argo será fácil, últimamente lo veía mucho, así que podría mencionarlo con facilidad. Y gracias a su pequeño acuerdo había ganado lo suficiente para poder permitirse comprar instrumentos de calidad. No podía proyectar una red a fin de cuentas. Y usar una lanza para pescar haría que cualquier caballero le regañara. Por supuesto que sí. Mordred soltó una gran carcajada al oírlo. Sería ridículo. Mejor no mencionar que lo hice varias veces y se reía tanto solo por el pensamiento. No quería imaginar cómo reaccionaría si supiera que lo había hecho. Él sabía que eso era una mala idea, pero en aquel momento no pudo encontrar ninguna mejor, por lo que tuvo que proyectar una lanza simple de madera y usarla para pescar. Fue lo malo de viajar por el Amazonas. Eso y los mosquitos. De las Amazonas mejor ni hablar, no quería siquiera recordar aquel día. Mientras Luke avanzaba por las calles de Bristol completamente sumido en sus profundos pensamientos, como ligan los peces, Shiro sonrió orgulloso cuando Mordred rió con esto, cuando pudo notar que alguien lo seguía disimuladamente. Quien lo seguía era Arturia, y no era ni la mitad de disimulada de lo que ella creía. No si para esconderse intentaba meterse detrás de personas que eran más pequeñas que ella. Ayudaba aún menos el que Kai anduviera cerca de ella con aire despreocupado. Desde luego tiene un largo camino por recorrer. Si intentaba que no la vieran había fallado de forma espectacular. Aunque también era posible que solo fuera cosa suya, dado que en cuanto Kai reparó en que los miraba le saludó agitando la mano alegremente. Así que querían hablar con él, ¿eh? Interesante. Es bueno volver a verte, chico. Kai fue el primero en acercarse a él. Su rostro lucía esa sonrisa ligera que tenía la última vez que le vio. Una persona normal no podría notar cómo los extremos de esa sonrisa tiraban. Estaba nervioso. Arturia por su parte estaba semi-escondida, bastante mal para el caso. Lo mismo puedo decir. Luke asintió con la cabeza mirándolo con curiosidad. ¿Queríais algo? Kai desvió la mirada. ¿Qué te hace pensar que no solo pasamos a saludar a alguien conocido? Luke le miró con una expresión neutra. ¿Alguien podía enamorarse de eso? Te has dirigido hacia mí nada más verme ignorando al resto del mundo. Kai hizo una mueca de dolor. Creo que es bastante obvio que querías hablar conmigo. Eres más listo de lo que alguien de tu edad debería, dijo Kai quejándose, pero Luke no le dio importancia. En realidad su inteligencia era normal para alguien de su edad. ¿Y, de qué querías hablar? Kai dejó caer la sonrisa con facilidad. Arthur nos comentó que puede que sepas cierto. ¿Cómo decirlo?
¿Qué no es un el signo de interrogación? Suministró Luca amablemente. Kai tragó saliva y asintió. Signo de interrogación abierta. ¿Y qué pasa con eso? Signo de interrogación. Luca realmente no veía problema, es decir, no es como si fuera a pregonarlo a los cuatro vientos. Y Argos realmente no parecía el tipo de persona que iría contando secretos de la gente por ahí. Por lo que has contado no lo parece. Shiro asintió. Mordred no sabía ni una décima parte y sin embargo ya empezaba a conocer a algunas personas. Estaba bastante seguro de que sabía, o por lo menos sospechaba, de que la historia que le contaba no era solo fantasía. Llegado el día le contaría que no era una historia, era el pasado, de Arturia, de Morgan. Su pasado. Pero por ahora no era necesario, mientras siguiera contando lo que ocurrió tal y como ocurrió. Solo cambiaré algunas cosillas que tampoco eran tan importantes. O cosas que era mejor dejar en el tintero. Kai no respondió en el acto, tomándose su tiempo en pensar en lo que iba a decir. O al menos eso suponía Luca, tampoco es como si tuviera una forma real de saberlo. Solo le veía ahí de pie delante de él y escondiendo a Arturia. ¿Quieres venir a nuestra casa? Signo de interrogación abierta. Es signo de interrogación. Arturia y Luca preguntaron al unísono. Era obvio que ninguno de los dos se había siquiera imaginado un desarrollo como ese. Kai parecía bastante seguro de querer llevarlo con ellos, y dado que Luca no encontró ninguna razón en especial para negarse, finalmente aceptó seguirlo a seguir con ellos. La casa de Kai, o por lo menos en la que éste vivía, estaba algo alejada del centro del pueblo, lo que se traducía en andar algún tiempo, aunque no lo suficiente para empezar a quejarse por andar. Kai y Arturia vivían en una villa, una bastante grande si la comparaba con lo que había visto en el pueblo. Aunque considerando que ambos eran los hijos de Sir Héctor, un antiguo caballero del rey Uther, entonces podía entender el lujo. Lo primero que llamaba la atención de la villa era el establo, donde se veía a unos pocos caballos y a un pequeño potro que se movía incansablemente, como si fuera el conejito de Duracell. Conejito de Duracell. Signo de interrogación. Shiro tragó saliva. ¿Cómo le explicaba a Mordred que el conejito de Duracell era la mascota de Duracell, una empresa que fabricaba pilas? Cuando en esta época ni existían las pilas. Es un conejo muy famoso. De donde vengo todos lo conocen. Con esto Shiro solo podía preguntarse cuánto pasaría hasta que Mordred empezara a cuestionar su salud mental. Uno por la mirada que le estaba dando ya podía estarlo haciendo, pero si no respondía él no pensaba quejarse. Ese es el potro de Arturia. Yamre y Luca escuchaba la explicación de Kai sin prestarle mucha atención, más centrado en el concurso de mirada fija que había comenzado con el susodicho potro. No estaba del todo seguro de si podría o no ganar, pero oye, no por eso pensaba dejar de intentarlo. Signo de interrogación abierta. Concurso de miradas con un caballo. Signo de interrogación. Preguntó Mordred confusa. Signo de interrogación abierta. ¿De dónde demonios ha venido eso? Signo de interrogación. Shiro se encogió de hombros. Incluso hoy no sabía de dónde vino esa competición, dado que antes de darse cuenta ya estaban compitiendo. Mientras que él y Yabei estaban enfrascados en su competición, y Arturia ocupada en mirar quién ganaría, Kai desapareció dentro de la mansión, pero dado y que Luca estaba enfrascado en su competición no se dio ni cuenta. Así que este es Luca. Signo de interrogación. El nombrado giró la cabeza automáticamente al oír una nueva voz que como descubrió en ese momento le pertenecía a Sir Héctor. Era un hombre en buena forma, enfundado en una armadura propia de un caballero, una armadura que Luca se prometió nunca usar, con adornos azules. De hecho la única parte visible de él era su cabeza, el resto estaba acorazado. ¡Qué desperdicio! Signo de interrogación abierta. ¿Por qué desperdicio? Signo de interrogación. La pregunta de Mordred tenía sentido, y Shiro los sabía. Una armadura le proporciona defensa y resta movilidad, capacidad de maniobra, velocidad, añade peso extra. Y si hace calor te cueces. Mordred no replicó, lo que Shiro decía era cierto, por supuesto. Un caballero sin armadura no era considerado por muchos un caballero, pero para Shiro una armadura era un desperdicio de metal. Si tenías espadas solo tenías que detenerlos movimientos del rival. 3 Cuando actuaba como caballero de Arturia él nunca usaba una. Aunque tampoco es como si hubiera estado mucho tiempo como caballero de Arturia. Con esa armadura, y a plena luz del día debía estar cociéndose ahí dentro, y toda esa defensa le dificultaría mucho moverse rápido. Luca realmente no entendía cómo alguien podía usar una armadura completa. Si fueran algunas protecciones lo entendería, dado que estas no pesaban mucho y aún permitían un alto grado de movilidad. Luca inclinó ligeramente la cabeza, un gesto que podría ser visto irrespetuoso con un caballero, pero que a Sir Héctor no pareció importarle en lo más mínimo. ¿Eres quien ha estado entrenando a Arturia? Luca negó con la cabeza. Entrenando no. Apenas pasa de darle algunos consejos y enseñarle un par de trucos, pues esos consejos han conseguido que mejore a grandes pasos. Para ninguno pasó desapercibido el orgullo que ocultaba ese tono, ni tampoco el rostro tímido pero feliz de Arturia.
Una fe lo que puede. ¿Qué quería conseguir con esto? Podía agradecerle de varias formas por entrenar a Arturia, pero ese interés que veía fácilmente no era algo normal. Dime chico, ¿estarías interesado en una batalla de práctica? Signo de interrogación. Luca entrecerró los ojos. ¿Una batalla de práctica? ¿Con Sir Héctor? Sir Héctor parecía conocer sus preocupaciones dado que se apresuró en aclarar que la batalla sería contra Kai, y con ello Luca respiró tranquilo. Si se trataba de Kai, entonces no había problema. ¿Para qué? Kai solo va a perder. Perdona. Signo de interrogación. La declaración de Arturia sorprendió a Luca, dado que con ello demostraba que tenía fe completa en que él ganaría. Pero Kai solo se molestó mucho con ello. Wow. Tener hermanas para esto. Sir Héctor ignoraba el teatro de Kai y Arturia, más centrado en Arturia. Ella parecía creer que la situación contraria, que Luca perdiera, era algo que simplemente no podía pasar. Ahora solo tengo más ganas de verlo en acción. No creía realmente que pudiera ganar a Kai, pero dado que ambos estaban moviéndose al patio imagino que lo averiguaría pronto. Solo había un pequeño problema. Signo de interrogación abierta. ¿Por qué coges un palo? Signo de interrogación. Luca sonrió para sí, notando la incredulidad en Kai y Sir Héctor, y la confianza de Arturia. Es un palo fuerte. Luca lo giró varias veces en su mano a gran velocidad, como para demostrar su punto. Claramente eso no era lo que estaba haciendo y el prana que recorría sus circuitos mágicos lo demostraba. Y parecía que el único en darse cuenta de que el palo había brillado durante unos instantes era Sir Héctor. Usar magia no era algo demasiado limpio, pero él había dicho que era un palo fuerte y el refuerzo no era de las magias más poderosas, siendo casi una básica. Mordred se frotó las manos con anticipación. Esto será bueno. Zero solo pudo reír. En aquel momento Arturia también había mostrado anticipación por la batalla. Kai se encogió de hombros. Si el chico insistía en usar la rama de un árbol que había encontrado en el suelo era peor para él, tendría que lidiar con ello cuando perdiera. Él usaría una de las espadas de práctica, una espada con filo rombo. Que no se diga que no le avisé. Con esto en mente dio el primer ataque, un ataque dirigido directamente hacia la rama. Y que fue detenido en seco por el susodicho palo. La sorpresa inundó su rostro, al contrario que el de Arturia cuya sonrisa solo se amplió más, pero Luca no estaba sorprendido, ni remotamente. Por ello no dudó ni un segundo en utilizar la abertura dejada por Kai. Luca golpeó la base de la espada de Kai y tras enganchar el filo en una pequeña rama torció el palo con toda su fuerza. ¿El efecto? Poco después la espada de Kai repiqueó en el suelo, la punta del palo de Luca a un dedo de su pecho desprotegido. Una maniobra de desarme en toda regla. Un poco modificada para usarla con un palo en vez de con una espada, pero mismo resultado. Signo de interrogación abierta. Maniobra de desarme. Signo de interrogación. Zero Washington es algo que me enseñó un viejo conocido. Básicamente se trata de girar la espada del enemigo con la superficie plana de tu propia espada para que no tenga más remedio que soltar su arma. En este caso Luca reforzó la rama para que pudiera aguantar la maniobra sin partirse. Realmente agradezco a Perky por haberme enseñado. Me salvó la vida un par de veces. Mordred sintió practicando la maniobra un par de veces con una espada imaginaria. Zero solo podía reír pensando en qué pasaría si lograba desarmar a Ograbain con ella. Sería algo digno de ver. Signo de interrogación abierta. ¿Qué signo de interrogación? Kai fue el primero en reaccionar, aún mirando su mano con confusión. Signo de interrogación abierta. ¿Qué acaba de pasar? Signo de interrogación. Luca le dio una sonrisa torcida. Te he desarmado con un palo fuerte. ¿Pero qué? Signo de interrogación. Sabía que Luca iba a ganar pero ... Arturia no tenía palabras. Después de practicar con Luca sabía que ganaría, pero no se imaginaba que desarmaría a Kai en un movimiento. Y menos aún con una rama. Eso ha sido realmente impresionante. Joven Sir Héctor realmente no podía culpar a Kai por perder. No si su presentimiento era cierto, aunque debo reconocer que nunca había visto a nadie aparte de Merlin usando la magia. Signo de interrogación abierta. Signo de exclamación abierta. La reacción de Kai fue bastante interesante por decirlo menos. Luca alzó su arma. Es un palo mágico. Kai se agitó incrédulo. Signo de exclamación abierta. Eso es trampa. Signo de exclamación. Pero Luca estaba tranquilo. Dije que era una rama fuerte. Pero, ¿me escuchaste? Signo de interrogación. Solo el silencio respondió, pero con ese silencio Kai concedió. Luca había dicho que era un palo fuerte y aunque usualmente no esperas que la magia esté relacionada, sí que le fue avisado. Sir Héctor resopló. Su objetivo era medir la fuerza de Luca, pero en su lugar solo había podido descubrir que tendría que aumentar el régimen de Kai. Y que quería ver esa maniobra una vez más. Bueno, joven, realmente me ha sorprendido que hayas podido derrotar a Kai tan fácil, pero me preg. Signo de exclamación abierta. No me ha derrotado. Signo de exclamación. Replicó Kai en el acto. Luca solo podía imaginar que realmente no le gustaba perder ante un niño. En ese caso solo podía hacer una cosa. Trace. En un segundo aparecieron dos réplicas de la espada de práctica de Kai, una en cada mano de Luca. Con esto entró en una particular postura para doble empuñadura, una que ninguno había visto antes. Tenía el cuerpo inclinado hacia adelante,
con ambas espadas empuñadas del reverso, una detrás de su cuerpo y la otra enfrente suya. Signo de interrogación abierta. ¿Quieres seguir? Signo de interrogación. Empuñadas del reverso. Signo de interrogación. Ciro Washington antes de extender la mano. Septiembre es un estilo poco habitual, pero muy fuerte. Kai tragó saliva al verlo. Ahora sí le parecía algo amenazante. Creo que a pasar las espadas se disolvieron en el aire. Eso pensaba. Signo de interrogación abierta. ¿Por qué no me habías enseñado eso? Signo de interrogación. Arturia estaba bastante molesta. Ese estilo que había mostrado le había parecido realmente impresionante, al menos la parte que había visto. Y desde luego quería aprender esa cosa que había hecho con la rama. No preguntaste. Y de todas formas, ¿a qué te refieres? La maniobra de desarme, el estilo a doble espada o la magia. Signo de interrogación. Arturia no tardó ni un segundo en responder. Signo de exclamación abierta. La magia, por supuesto. Aunque aprender eso del desarme no vendría mal. Luca arrugó el entrecejo. Hasta donde él sabía, Merlín la enseñaría algún día y esa era la razón de que él se negara a enseñarla. Además, si consideraba que lo único que sabía eran dos magias que por regla general eran débiles, no veía como algo de lo que sabía podría ser la de utilidad. Y esa fue la mayor razón para que le diera la misma respuesta que las otras veces que lo había pedido. Podría enseñarte, pero aún es pronto para eso. Espera un poco. Preferiblemente espera hasta que Merlín mueva su trasero y empiece a enseñarte. El signo de interrogación abierta. ¿Cómo está tan seguro de que Merlín le enseñara? Signo de interrogación, preguntó Mordred. Signo de interrogación abierta. ¿Por qué sabía de ellos en primer lugar? Signo de interrogación, rebatió Ciro. Mordred gruñó. Signo de interrogación abierta. ¿Cómo quieres que lo sepas si no me lo dices? Signo de interrogación, teoriza. Lo había dicho. Y la reacción de Arturia era la que cabría esperar, la que esperaba. Estaba enfadada. Muy enfadada. Tanto que parecía dispuesta a saltarle encima para exigirle golpes. Una respuesta mejor, algo que en ese momento realmente parecía dispuesta a hacer si Sir Hector no lo hubiera evitado. La magia no es algo que se revela a la ligera. Arturia, eso es cierto, con la excepción de Merlín no se sabía de ningún otro mago que usara la magia tan alegremente como él, lo que provocó que fuera llamado el mago de las flores. Era más común que lo mantuvieran en secreto. Signo de interrogación abierta. ¿Sabrías decirme por qué? Mordred. Signo de interrogación. Está chino los ojos. Signo de interrogación abierta. Es un examen. Signo de interrogación. Ciro se encogió de hombros. ¿Podría? Mordred entonces cerró los ojos, probablemente centrándose en todo cuanto Ciro le dijo cuando comenzó a enseñarle magia. Le sonaba una respuesta que le dijo hace tiempo, pero con lo que había sucedido desde entonces y lo pequeña que era tampoco se acordaba del todo. Está relacionado con el misterio, no. Signo de interrogación. Ciro gimió con la respuesta. En parte era verdad, creía, pero no era la respuesta que él esperaba. Más bien es que cuanta más gente use una magia determinada, más débil se volverá esta. Era seguro decir que esa definición era algo por lo que muchos eruditos de la torre del reloj le golpearían, pero nunca había podido entender del todo los conceptos. Él no era como Tosaka, simplemente le entraba por una oreja y le salía por la otra pasando el mínimo tiempo dentro de su cerebro, ni de lejos el suficiente para poder entender de lo que hablaba. Solo se molestó en aprender lo suficiente para poder usar la proyección y el refuerzo de formas más eficientes. Él no tenía ese problema. Su magia, la proyección, ya era débil desde un principio, solo era fuerte por un pequeño detalle propio, algo que no pensaba revelar aquí. A fin de cuentas era su mejor baza. Solo se proyección y refuerzo, nada especialmente fuerte. En el 99% de los casos esa afirmación era cierta. Él era parte del 1% restante. Signo de interrogación abierta. ¿Proyección? Refuerzo. Signo de interrogación. Por la evidente confusión que todos tenían era obvio que ni sabían de qué hablaba. Era probable que si sabían de su magia no la llamaran como él. Aunque realmente era poco probable que ni supieran de ella. Digamos que mi magia me permite crear espadas. No era una mentira. Nunca lo fue. Era lo que su magia hacía, creaba espadas. Solo nunca dijo que tenían que ser auténticas, porque no lo eran. Eran réplicas perfectas, tan perfectas que incluso los noble fantasmas que podía proyectar, que tampoco eran tantos, solo se degradaban ligeramente respecto al original. Solo había uno que podía reproducir a la perfección. Avalon. La funda de la espada que convirtió a Arturia en leyenda. Misma leyenda que él llegó a odiar. Lamento si el capítulo tiene algún error o inexactitud, pero ahora estoy de vacaciones en el pueblo escribiendo cuando puedo. Y con la conexión a internet que tengo, digamos que es un milagro que pueda colgar los caps, ya no digamos revisar nada en internet. Signo de interrogación abierta. Crear espadas. Signo de interrogación. Arturia luce decepcionada, probablemente porque Lucas solo podía crear espadas, algo que cualquier herrero que se preciara también era capaz de hacer. Pero Luca quería conocer a algún herrero, aparte de algunos como Sango Muramasa o Ganjian, que pudiera forjar un noble fantasma. Signo de exclamación abierta. Signo de interrogación abierta. Noble fantasma. El grito de Mordred resonó por el patio, pero para su fortuna nadie la escuchó,
Por lo menos nadie que la regañara por ello. Signo de interrogación abierta. ¿Cómo demonios podría un mocoso proyectar noble fantasma? Signo de interrogación 5. Eso se revelará en la historia, dijo Zero con una sonrisa. Aún recordaba el quebradero de cabeza que tuvo Merlín con ese tema en particular, y esto por no hablar de los problemas que le dio proyectar a Excalibur. Los policías que había conocido a lo largo de su vida eran unos meros novatos. Vivian si era terrorífica cuando quería. Signo de interrogación abierta. ¿Que se revelara en la historia? Acabas de decirme que puede proyectar noble fantasma. No puedes no decirme cómo Zero rió. Acabo de hacerlo. Aunque Mordred estaba haciendo un mohín, Zero no le dio importancia, ni borracho le hablaba de su esfera de realidad o cómo descubrió de ella. Eso también incluiría información de la Quinta Guerra, y él no quería hablar de eso. Había pasado tanto que ya no le importaba, ahora tenía nuevas preocupaciones. Y la principal le estaba fulminando con la mirada en ese mismo momento. Era obvio que ninguno podría hacerlo. Un noble fantasma no era algo que cualquiera pudiera crear, y se necesitaba algo más que unas herramientas o lingotes de acero normal. Él por su parte no podía crear espadas como tal, solo proyectarlas, pero eso le era más que suficiente. ¿No suena como una magia muy fuerte? La observación de Sir Hector hizo que Luca frunciera el entrecejo. Él estaba muy orgulloso de su magia. No necesito nada más. Kai puede dar fe de ellos. Kai se sobó el pecho asintiendo. Si puede crear espadas es obvio que será bueno con ellas. Luca sonrió internamente. Si su magia solo fuera crear espadas habría muerto hace mucho tiempo. ¿Qué significa eso? Signo de interrogación. Ya se revelara. No entraba en los planes de Zero revelar todavía el verdadero alcance de su magia. No pensaba decirla todavía que su magia no solo replicaba la forma y el contenido de un objeto, sino toda su historia. Esto era lo que le permitía proyectar cualquier arma que viera y su trazado le aseguraba un dominio completo y adecuado del arma. Mordred por supuesto no sabía esto. Ella creía que él aprendió varios estilos para poder sacar mayor provecho a su magia. No sabía que su magia le permitía aprender estilos de batalla con solo ver una espada. Si Rector lo pensó, eso tenía sentido. Si su magia solo le permitía crear espadas era obvio que el chico habría entrenado muchísimo. Su reciente batalla con Kai era solo un indicativo de ello. Eso hacía que Sir Hector se preguntara qué tipo de entrenamiento había tenido el chico hasta ahora para poder utilizar la magia y esos movimientos de la espada a su corta edad. Y yo creía que era muy exigente con Arturia comparado con el tipo de entrenamiento que Luca habría pasado. Arturia vagueaba mucho. Pero bueno, había mejorado mucho desde que empezó a entrenar con él, por lo que no pensaba quejarse. Además, a Arturia le sentaría mejor entrenar con alguien de su edad, pero solo podía haber un problema respecto a ese plan. ¿De dónde había salido el chico? Porque estaba seguro que no era del pueblo. Arturia, Luca, ¿dónde os conocisteis? Signo de interrogación. Parecía que Kai tenía sus mismas preocupaciones. Luca podía ser bastante impresionante, pero era sospechoso que apareciera de la nada y se hiciera amigo de Arturia, un mago ni más ni menos. Demasiado extraño. Signo de interrogación abierta. ¿Dónde nos conocimos? Signo de interrogación. Luca levantó la cabeza, recordando su primer encuentro. Él estaba en el bosque y Arturia apareció de entre unos matorrales. Si lo pensaba fríamente no recordaba el cómo había llegado ahí. Fue en el pueblo. Yo no lo recuerdo. Si él recordaba haber estado en el bosque, proyectar un arco y que Arturia surgiera de un matorral gritando algo acerca de magia de hadas. Yo tampoco recuerdo que lo hayas relatado así. Está mintiendo. Ya lo sabía. Signo de exclamación. Zero estrechó los ojos. Por cómo actuaba era obvio que Mordred no se había dado cuenta. Era gracioso cómo podía ser avispada para algunas cosas e inocente para otras. Luca estaba hablando con Argos, dijo Luca viendo que Arturia necesitaría ayuda. No parecía haber planeado esta parte. Arturia asintió y comenzó a contar la forma en que ambos se habían conocido. Aunque Luca debería prestar atención, dado que no tenía recuerdos de ese encuentro en particular, estaba más ocupado en observar la villa de Sir Hector, y por la esquina de su visión al propio Sir Hector. Este parecía tener sus reservas acerca de él, pero Luca lo entendía, considerando que Arturia era la hija de Uther y la legítima heredera al trono. Aún a pesar de ser mujer, era normal que muchos se juntaran a su alrededor para intentar ganarse su favor. Algo que ocurriría naturalmente si no estuviera de incógnito. Signo de interrogación abierta. De incógnito. Signo de interrogación. Preguntó la niña con curiosidad. ¿Significa que está escondida? Mordred sintió igual que nosotros. Zero no dijo nada. La situación de Arturia y la de ellos era bastante diferente dado que Arturia no tenía todo un reino detrás de ella, y Morgan, más Agravain y Mordred por asociación, tenían a toda Gran Bretaña y a los caballeros de Arturia buscándolos. Y tenían suerte de que Merlín no se hubiera unido a la fiesta, porque si no estarían jodidos. Aunque por otra parte se suponía que Luca no sabía que Arturia era la hija del rey Uther. Qué raro, Luca sabiendo cosas que no debería saber. ¿Cómo ha podido pasar algo semejante? Signo de interrogación. Zero miró a la mocosa con un tic en el ojo. ¿En qué momento le enseñaría a ser sarcástica?
si ya la había superado con creces. Desde un primer momento él no solía ser demasiado sarcástico, pero Mordred era ya otra historia. Al igual que se suponía que Sir Hector y Kay no tenían forma de saber que Luca sabía quién era realmente Arturia. Lo viera como lo viera, Luca realmente sabía cosas que no debería. No pensaba disculparse por ello. Principalmente porque tendría que admitir que lo sabía, algo que no pensaba hacer. Por fortuna Arturia parecía hablar realmente bien de él, con lo que no fue difícil de que Sir Hector y Kay le aceptaran con facilidad. Eso no se lo cree ni él, dijo Mordred seria. Siro asistió. Al principio sabía que aunque ambos no aparentaran tener problemas con él, aún no se fiaban. No fue sino hasta después de aquel incidente que empezaron a abrirse con él. Suponía que debería contárselo, pero no le hacía demasiada ilusión. Tengo que admitirlo, chico, esa maniobra realmente me ha sorprendido. Sir Hector no estaba de broma. Había visto a algunas personas desarmando a otras, él mismo lo había hecho en sus tiempos, pero una maniobra tan limpia y fácil como esa era algo que nunca antes había visto. Me la enseñó un buen amigo y maestro. Signo de interrogación abierta. ¿Puedo preguntar su nombre? Signo de interrogación. Luca lo contempló, pero no veía problema alguno. Se llama Perseo, pero todos le llaman Perky. ¿Es fuerte? Signo de interrogación. Preguntó Kay con interés. Luca les dio una sonrisa torcida. Está considerado el mejor espadachín de los últimos 300 años. Signo de interrogación abierta. ¿Tan bueno era ese hombre? Signo de interrogación. Preguntó Mordred impresionada. Siro sonrió. Perky no era bueno, Perky era un maldito monstruo invencible. Incluso hubo quienes le confundieron con un dios. El mejor que jamás he conocido. Signo de interrogación abierta. ¿Qué signo de interrogación? Sir Hector arrugó el entrecejo con sospecha. Nunca había oído hablar de ese hombre, aun a pesar de la forma en que Luca hablaba de él. Si de verdad existiera alguien tan bueno, ya deberían saber de él. Eso es cierto. Mordred se giró para mirar los signos de interrogación abierta. ¿Cómo puede alguien tan bueno ser tan poco conocido? Signo de interrogación. Siro sonrió. No pensaba decirle que Perseo, Perky para los amigos, aún no había nacido. 2 Aunque Sir Hector y Kay le interrogaron por él, Luca solo dijo que no era de por aquí, decidiendo que no merecía la pena decir más si no iban a encontrarse con él. Luca y Arturia pasaron el resto del día entrenando en el patio bajo la atenta mirada de Kay, quien parecía bastante interesado en el estilo de Luca. Arturia no podía culparlo dado que ella también estaba interesada. Su estilo parecía una mezcla de varios estilos, por lo que tan pronto mostraba una defensa férrea como un ataque rápido y letal. Aunque sería más impresionante si Luca no fuera un niño. Bueno, Mordred, va siendo hora para que busques algo de comer. Siro se estiró perezosamente, haciendo crujir sus huesos. Signo de interrogación abierta. ¿Qué? Moe, venga ya, yo quiero saber cómo sigue. Signo de exclamación. Mordred le miraba con una de sus armas secretas, los ojos de cachorrito. Eso normalmente le funcionaba para que Siro cediera con cualquier cosa que le pidiera, pero con algo como su alimentación Siro no daba su brazo a torcer. No seguiría la historia hasta que hubiera comido. En eso no cedería ni la milionésima de un milímetro, y sí, gracias a él Mordred sabía lo que era un milímetro. Un par de cientos de años antes de que se creara el sistema métrico decimal, el cual se crearía, si mal no recordaba, a finales del 1700. Vale, me prepararé algo, y después seguirás la historia. Siro sonrió. Palabrita de gamba. Signo de interrogación abierta. Palabrita, gamba. Signo de interrogación. Mordred inclinó la cabeza a un lado, con el cabello cayendo sobre su cara pintada con confusión. Siro suspiró. Una vieja broma entre una amiga y yo. Nunca debió enseñarle esa película a ella. Después esa broma perduró entre ellos hasta el final. El final en el que ella le resentía, aunque jamás lo admitiera. Era imposible que no lo hiciera tras pasar años sin siquiera hablar con ella. Palabrita de gamba. Mordred asintió. Lo recordaré. Siro sudó cuando escuchó eso. Era lo último que le faltaba ahora, andar enseñándole tonterías a Mordred. ¿Cuánto daño había hecho la película de Buscando a Nemo? Bien pues, una vez enseñado eso vamos a la cocina. Mordred asintió y se levantó del suelo limpiándose con la mano la suciedad del pantalón antes de sacar un trozo de tela algo desgastado y limpiarse las manos, algo que él también le había enseñado. Sus modales, higiene y sentido común habían mejorado considerablemente desde que conoció a Siro. Había muchas cosas que éste se había encargado de taladrar profundamente en su cerebro. Pronto tendrás que bajar al río para lavarte. Llevaba varios días sin hacerlo y empezaba a notarse. Aunque también podía ser cosa de la ropa. De no ser por Siro ni siquiera sabría cómo lavar la ropa, mucho menos a sí misma. Eran el tipo de cosas que Morgan no consideró importante enseñarla. No es necesario decir que Siro tenía su propia opinión al respecto, difiriendo mucho de la bruja rubia. Él enseñó a Mordred cómo leer, escribir, a mantener su higiene personal, a fabricar herramientas simples y reparar algunas otras. Casi todo lo que sabía lo había aprendido de él, y muchas veces seguía su consejo y su guía, por lo que las normalmente sabía hacer cosas que de otra forma nunca habría aprendido,
pero a veces no era un método perfecto. Había cosas que Mordred no podía hacer aunque él le dijera cómo. Si solo pudiera estar con ella. Si aquel día las cosas hubieran sido diferentes, Mordred no tendría esta vida. Tendría una mejor. Signo de interrogación abierta. ¿Me estás escuchando? Signo de interrogación. Mordred caminaba por el pasillo delante de él arrastrando los pies. Mordred sintió distraída. Y hablo en serio, Mordred. La higiene es importante si no quieres enfermar. La rubia sintió suspirando con cansancio. Cyrus siempre había sido muy pesado con las cosas que podrían acabar con que ella enfermara, incluso con que se echara una manta por encima cuando hacía frío en las noches. Gracias a sus consejos era muy probablemente la niña que menos veces había enfermado en toda Gran Bretaña. Eso era posible gracias a que tenía muy buena higiene, y a su vez esto era posible gracias a que Cyrus la enseñó a crear jabón. Siguiendo su guía pudo crear dos tipos de jabón, unas pastillas para el cuerpo y una mezcla un poco viscosa para el cabello. Ambas estaban mezcladas con flores que dejaban un agradable aroma, algo que Mordred agradecía. El resto del mundo no parecía demasiado preocupado por su olor corporal. Sobre todo en la fortaleza, siendo Morgan la única que se pasaba horas bañándose con baños de leche y no sabía qué más cosas. Ella se apañaba con un par de veces a la semana, a veces más por insistencia del pelirrojo, y lavaba la ropa cuando tenía tiempo. La realidad es que Cyrus sabía muchísimo de todo, desde elaboración de jabón hasta los nombres de las especies animales que rodeaban la fortaleza y sus hábitos. No importaba de qué tema quiera hablar o cuánto intentara pillarlo con algo, siempre parecía saberlo todo. Era algo realmente increíble. Muchas veces le contaba cosas al azar solo para pasar el tiempo y distraerla de su vida, algo que agradecía. Ahora últimamente, gracias a la historia, la cual estaba segura de que no era una historia inventada, los descansos y el tiempo libre eran mucho más soportables. Tenía una ligera idea, una sospecha de que le estaba contando la historia de la reina Arturia, algo fácil de imaginar si ella era una de las protagonistas. Aunque no lo sabría seguro hasta que Cyrus se lo confirmara. Bien, aquí estamos, la misma cocina de siempre, sin ninguna muestra de que alguien se hubiera acordado de prepararle una comida, por más pobre que fuera. Y eso como siempre hizo que Cyrus suspirara. Veo que son tan simpáticos como siempre. Mordred asintió distraída dirigiéndose hacia donde guardaba la carne que consiguió de un conejo hace algunos días. En vez de gastar una cantidad insalubre de sal, siguió el consejo de Cyrus y utilizó algo llamado salmuera. La salmuera era básicamente carne sumergida en agua con sal y algunas hierbas para dar sabor. También había un poco de pimienta, tanto en la salmuera como en una bolsita a su lado. Era sustancia maravillosa que cambiaba por completo el sabor de la carne. Ignoró los jarrones con la carne y se centró en uno que tenía varios trozos en agua sin sal. Esto según Cyrus era para que la carne no estuviera tan salada, algo que ella agradecía. Agachándose cogió varios trozos con unas pinzas de madera y se dirigió hacia una plancha de acero ubicada sobre unos fuegos. Los encendió con cuidado y depositó la carne en la plancha, echó un chorro de aceite y dejó caer encima algunas hierbas y un poco de pimienta. Una vez hecho esto esperó silbando hasta que la carne estuvo preparada para darle la vuelta. Después lo sirvió en un plato de madera lijada y se sentó en una pequeña mesa. Ya estoy comiendo, ahora por favor sigue con la historia. Cyrus la miró con una cara perpleja. ¿Tanto quería escuchar la historia? Habían pasado ya varios días desde que Luca conociera a Casey Rector, días en los que no dejó de acudir a la casa para entrenar a Arturia y para cocinar. Cuando Casey Rector probaron la comida de Luca, supo, por la cara estática de Sir Rector y el borrón que acabó con la comida del plato de Kai, que jamás volverían a comer nada que no estuviera condimentado. Algo bastante curioso dado que juraría que le dio raciones a Arturia para que les llevara. Raciones que se descubrió, tras un interrogatorio realizado por dos ofendidos familiares, que desaparecían en el camino porque la recadera se encontraba con animales hambrientos y salvajes. Ella se convierte en un animal salvaje cuando está hambriente. Era evidente que la mentira nadie se la podía creer, aunque lo intentaran, y por ello Arturia fue castigada con limpiar los establos, lo que de alguna extraña forma derivó en una batalla entre cerdos, caballos y una cabra particularmente agresiva. Signo de interrogación abierta. Una cabra particularmente agresiva. Signo de interrogación. Cyrus asintió. Fue quien ganó la pelea. Y tiempo después pateó a Merlin en sus partes nobles. Creo que Arturia tenía planes para erigir una estatua en su honor en Camelot. Me gustaría saber qué fue de él. Cyrus sudó recordando el nombre. La capacidad de Arturia para llamar a una cabra anguila estaba más allá de él. Ganó la cabra, algo curioso porque hasta ese día nadie sabía siquiera que esa cabra estuviera en Bristol, pero no iban a quejarse. Aunque Luca no sería quien intentara sacar la leche, eso seguro. Podría hacer queso, pero eso no merecía la pena todos los problemas que pasaría para conseguir el elemento básico para la elaboración. Además, dado que la cabra apareció en el establo de Sir Hector, técnicamente era suya, no de Luca.
Él se dedicó a sus asuntos de siempre, a cazar y venderle los sobrantes a Argos, quien seguía comprándolos aún a pesar de que vinieran de un niño al que conoció en mitad de un bosque, algo que no era sospechoso para nada, pero cada vez le vendía menos. Ahora que ya había hecho las paces con Arturia, planeaba tomarse un par de días para viajar hacia el río y conseguir buenas piezas. Aprovecho una comida en la villa de Sir Héctor para comentarlo. Signo de interrogación abierta. ¿Y a dónde tenías planeado ir? Signo de interrogación, preguntó Sir Héctor vigilando a Arturia y Kai, quienes estaban entrenando en el patio. Tenía planeado bajar por el río Avon hasta encontrar una zona con abundante caudal, ahí habrá más oportunidad para pescar que aquí. Sir Héctor asintió comprendiendo. Si quería pescar en abundancia sería mejor seguir el río hacia una zona con mayor abundancia de agua, con suerte algo parecido a un lago, allí muy probablemente habría grandes bancos de peces. ¿Banco de peces? Signo de interrogación, preguntó Mordred inclinando la cabeza en confusión. También se puede decir cardumen. Mordred asintió y Siro continuó. Es el nombre que recibe un gran grupo de peces, como manada para lobos, piara para cerdos, rebaño para ovejas, jauría para perros, bandada para aves, enjambre para abejas. Sí, cada especie animal tiene su propio nombre. Siro asistió. Signo de interrogación abierta. ¿Tienes alguna idea de los peces que puedes pescar? Signo de interrogación. Luca no sabía si lo preguntaba por curiosidad o quería ponerle a prueba para ver cuánto sabía, pero podía contestar con facilidad. Los principales serán el salmón, anguila, barbo, merluza, bacalao, la dorada y el rape. Sir Héctor asintió con una sonrisa, contento con la respuesta. Signo de interrogación abierta. ¿Cuáles de esos podríamos pescar cerca de la fortaleza? Signo de interrogación. Siro la miró. Signo de interrogación abierta. Interesada en hacer una excursión. Signo de interrogación. Mordred asintió. Hace mucho que no como pescado. Siro asintió entendiendo. Debía ser una rara ocasión para que Mordred pudiera comer pasta o pescado. Siro la había enseñado a pescar, pero preparar pasta era ya más complicado, requería más tiempo, dedicación y una vigilancia bastante exigente. Y harina. El agua era fácil de conseguir igual que un rodillo, pero la harina era ya otra historia. No había grandes plantaciones en las proximidades, cuando conseguía era un raro placer que saboreaba hasta que ya no podía comer más. Y el día en que consiguió chorizo, la plancha no pudo volver a utilizarse, dado que no quería que Morgan supiese que lo había freído, pero el sabor tardaría mucho en abandonar su memoria. Diría que merluza y bacalao. Mordred asintió entusiasta, lo contrario a Siro. Quería que Mordred probara el salmón, pero por ahora no había manera. Quería pescar especialmente salmón. Sir Héctor no pudo disimular su mirada entusiasta al escuchar eso, probablemente pensando en todas las recetas o maneras que tendría Luca para darle un sabor único al salmón. Decidido, Luca le miró entrecerrando los ojos con sospecha. Sería peligroso para un joven de tu edad ir solo hacia el interior del bosque, no sabes qué tipos de animales podrían aparecer. Deberíamos acompañarte para asegurarnos de que no te ocurra nada malo. Eso fue lo que Sir Héctor dijo, pero lo que Luke escuchó fue: vas a pescar salmón fresco, pescado que se puede cocinar en el acto. Te acompañamos para comer pescado. Signo de exclamación. Luke asintió dando vuelta a la carne. Podrían hacer una fogata y cocinar pescado a la brasa. El entrenamiento de Arturia y Kai terminó como usualmente solía hacerlo desde que Luke la entrenaba, con Kai ganando gracias a alguna estrategia deshonesta. Arturia siempre se molestaba con Kai, pero Luca lo consideraba una valiosa lección. No todos los enemigos a los que se enfrentaría usarían juego limpio. Eso también es una lección para ti, Mordred. Por mucho que tú como una caballera. Siro hizo una mueca cuando el palabrón salió de sus labios. Seguía desagradándole tanto como el primer día. Intentes siempre luchar limpio. Eso no implica que tus enemigos también lo harán. A veces te encontrarás con gente que lo último en lo que piensan es el orgullo. Gente que solo quiere ganar a su rival al coste que sea necesario. Esa última parte había sido dolorosa para él decirla. Era un claro ejemplo de una posibilidad alterna, de un camino que podría haber seguido y que le habría conducido hacia su destrucción. Podría haberlo convertido en archer. La posibilidad de que eso ocurriera nunca había sido nula. Esa gente me molesta. Mordred hizo un mohín. Ella había crecido escuchando cuentos y leyendas de caballeros que Siro la contaba, dado que era obvio que Morgan o Agravain jamás se molestarían con eso. Pero algunas veces son solo personas que tienen algo que proteger, familia, amigos. A veces es suficiente una única promesa para que alguien dé todo lo que pueda para ganar, sin importar qué tenga que hacer para ello. Siro la rebatió con una expresión seria. Normalmente Mordred siempre era orgullosa a la hora de pelear, y parecía asumir que aquellos que no tenían honor o orgullo a la hora de pelear no eran dignos de hacerlo. Eran pensamientos que una niña normal de 5 años, casi 6, no debería tener, pero Mordred no era normal. Nunca lo había sido, y aunque a él no le molestara, a veces complicaba las cosas. Era mucho más espabilada de lo que alguien de su edad debería ser, tanto que a veces olvidaba su edad real. Hasta que hacía algo que le recordaba que en realidad solo era una niña.
Ni siquiera era un homúnculo, al contrario que en los recuerdos de Arturia, sino que era una niña humana. Aunque no del todo, no si su núcleo mágico era indicativo, la principal razón por la que Morgan usó la magia para forzarla a madurar antes de tiempo, introduciendo algunos conocimientos básicos directamente en su cerebro antes de cumplir la semana, un método que Zero aún no aprobaba, pero para cuando descubrió de ella ya era tarde para evitarlo. Aún hoy seguía asombrado cuando un día fue arrastrado de vuelta, para su confusión solo en espíritu, y presentado ante una niña que no cumplía siquiera el año y que sin embargo era capaz de dialogar con una soltura que le sorprendió y aterrorizó a partes iguales. Por suerte, aunque supiera más de lo que una niña de su edad debería, mucho más de lo que Zero sabía al inicio de la Quinta Guerra, al menos en lo que a magia se refiere, en el resto de los ámbitos era como una niña pequeña. Justo lo que su edad física indicaba que era. Arturia lo consideraba como una afrenta a su orgullo de caballero, pero entonces Luca le recordaba que era una niña y que ella aún no tenía de eso, logrando que Stanley golpeara enfadada, lo cual a su vez sacaba unas risas de Sir Hector y Kai. Luca al principio no se molestaba mucho, pero tras descubrir que Arturia y él eran la principal fuente de entretenimiento de esos dos decidió ponerse serio y entrenar a Arturia para que le emitiera una paliza a Kai. Arturia se mostró muy entusiasmada con su decisión, pero toda su emoción y entusiasmo le duró hasta la hora de comer. Entonces él se fue para preparar la comida para ese día, lo que le devolvía a la situación actual, la conversación sobre la excursión de pesca. Cualquiera diría por la cara de Sir Hector que iban al Dorado. El Dorado signo de interrogación o una ciudad de oro. Mordred abrió los ojos al máximo cuando la respuesta del pelirrojo se procesó en su cerebro. Signo de exclamación abierta, signo de interrogación abierta. ¿Dónde está esa ciudad? Mordred parecía tan emocionada con la idea de una ciudad hecha enteramente de oro que Zero lamentó sus próximas palabras. En otro continente. Mordred maldijo, prometiéndose a sí misma que algún día se haría con un barco, conseguiría una tripulación e iría a esa ciudad de oro. Zero sudó imaginando el día en que esa promesa se cumpliera. Rezaba que lo que encontrara fuera como en la película del Dorado de Disney, porque si no. En la comida Sir Hector comentó sus planes para acompañar a Luca al río y asegurarse de que nada le pasara. Dos caras sonrientes le aseguraron a Luca que se pasaría más tiempo cocinando el pescado en la hoguera que pescándolo. Empezaba a dudar seriamente si conseguiría los suficientes peces para conseguir una ganancia al vendérselos a Argos. Pensándolo mejor, no creo que el río tenga peces suficientes. Si solo fuera Arturia podría apañar algo. Pero Sir Hector y Kai también comían mucho. Luca empezaba a preguntarse si debería abrir un restaurante. Desde luego, si lo hiciera se convertiría en uno de los hombres más ricos de toda Gran Bretaña, aunque para poder empezar debería montar una granja el doble de grande que todo Bristol. Si no, ya podía ir despidiéndose de la fauna del bosque. Con el ritmo al que su comida se consumía no aguantaría ni 20 días. Signo de interrogación abierta. ¿Ya está lista la comida? Signo de interrogación. Luca suspiró escuchando la pregunta de Arturia. Estaba bien que le gustara comer, pero su ritmo no era normal, y la cantidad de comida que podía tragar era altamente inusual. En poco estará lo que tenía delante era una olla toscamente fabricada en la que removía algunos carne con verduras para hacer un caldo. Era una buena forma de enfrentar el frío. Kai se sentó en su sitio habitual con una mirada entusiasmada. Eso huele muy bien. Luca sonrió, le gustaba que la gente disfrutara con su cocina. Cuando la comida estuvo preparada la sirvió en la mesa y comieron en silencio hasta que Kai y Luca se pusieron a hablar y Sir Hector le preguntó acerca de la excursión. Luca les dijo que si querían unirse deberían preparar las cosas para salir en 3 días. Mientras él iría a hablar con Argos para que le vendiera los bártulos necesarios para pescar y asar algunos pescados. Signo de interrogación abierta. ¿Qué más podrían necesitar aparte de un par de cañas? Signo de interrogación preguntó Mordred mirándolo. Una tinaja para guardar el pescado, sal para conservarlo. Hay varias cosas que viene bien cuando vas de pesca. Mordred asintió a la respuesta de Zero. Aunque vendría bien una nevera portátil con hielo, pero si pudiera crear una máquina de hielo la habría usado hace mucho tiempo. Conociéndolo se los daría gratis a cambio de participar en la excursión y comer pescado. Algo que le vendría muy bien porque los ahorros que había logrado reunir se habían reducido ampliamente por culpa de la posada. Solo había alquilado una habitación con una cama, la más pequeña. Ninguna comida ni ningún lujo extra, solo una simple habitación. Había pagado por un mes, así que realmente no podría haberse permitido nada más incluso aunque hubiese querido. Signo de interrogación abierta. ¿No decías que alquilar una habitación de la posada era muy caro? Signo de interrogación. Mordred entornó los ojos mirándole. Zero resoplo. Si quieres duerme a la intemperie con todo el frío. Mordred se sonrojó al pensarlo. Ciertamente si fuera verano podría haberse quedado en el bosque sin demasiados problemas, pero como no lo era con el tiempo el frío le obligaría a buscar refugio entre 4 paredes. Vale, Locomp. Se ha ido. Mordred hizo pucheros, pero lo dejó sabiendo que si se había ido tardaría al menos unas pocas horas en regresar.
Pero también era cierto que esta vez había tardado mucho en volver a aparecer, algo que nunca antes había pasado. La preocupaba que algo pudiera estar pasando con él, pero sabía que Shirou no se lo diría si podía preocuparla. Se lo guardaría para sí y ya se lo diría cuando todo estuviera resuelto. Si acaso se lo contaba. Algo la decía que esta vez no podría enterarse de lo que estaba pasando. Aquí dejo el capítulo. Originalmente pensaba incluir la acampada, pero eso lo dejo para el siguiente.